Hola, ¿cómo están ustedes, queridos hermanos? Bienvenidos al canal cristiano Un Cambio de Época. Bueno, en esta ocasión vamos a compartirles un video de una experiencia de un pastor. El pastor se llama José Manuel Sierra, es de España, de la isla de Tenerife. Y habitualmente lo sé escuchar porque me gusta, porque habla de sana doctrina y es muy centrado en las escrituras. Es un hombre que estudia y medita en ellas. Y creí conveniente poder compartir esta experiencia. Él tuvo una experiencia, él suele viajar a Israel y suele compartir los usos, las costumbres de ese pueblo. Y también en ese momento él tuvo una experiencia que le va a contar en breve en el video que voy a compartirles en esta hora. Realmente creí conveniente compartirlo porque es una experiencia que hace de que nosotros como iglesia, como individuos, podamos meditar y reflexionar al respecto. Claro está que cada uno le dará la importancia que se merece o no, pero en mi caso creí que debíamos mirarla, escuchar la experiencia de este hombre, porque creo que estamos en un momento, en un cambio de época, que realmente amerita poder tener conciencia de las cosas que están pasando a nivel mundial. Obviamente depende del país que estés viendo este video. Tu país o no va a estar en conflicto, va a estar en una situación difícil, pero sabemos y entendemos que hay países que están realmente en situaciones muy difíciles y complicadas y casi bélicas, y la gente en algún punto se está preparando. Y mi pregunta es hoy, ¿realmente la iglesia está preparada? ¿La iglesia está preparada para lo que se viene? Pasó con el COVID hace 2 años, cuando no solamente a la iglesia, sino al mundo entero sorprendió con esta gran pandemia pasado y que realmente tuvo en vilo al mundo entero. Y la iglesia, gran parte de la iglesia, se confundió, realmente no entendía lo que estaba pasando. Y creo y es importante saber de que la época, el tiempo que estamos viviendo, el Señor lo está realmente haciendo su voluntad para que nosotros como iglesias ergamos nuestra cabeza, levantemos nuestra mirada al cielo y empecemos a reflexionar un poco más y a meditar y a centrarnos más en el reino de Dios y su justicia, y no tanto en lo terrenal, que esa es mi propuesta hoy, que realmente como cristianos podamos realmente meditar y interesarnos más por las cosas celestiales, más que por las terrenales. Así que, sin más, vamos a ver compartir este video que realmente es interesante y espero que le pongan atención, ¿no? Bueno, decirles que en estos viajes que hemos estado haciendo últimamente, y algunos que todavía quedan pendientes, si he llegado a una conclusión, es que el corazón del hombre es igual en todas partes donde vayas. Da igual si vas a Sudamérica, a Estados Unidos, a Europa, a Israel. Envidia, celos, afán de protagonismo, gente buena, gente mala, divisiones, tentaciones, pruebas, hay en todas partes exactamente igual que aquí. No vayan a pensar ustedes que hay una parte de la tierra que la podríamos considerar una especie de paraíso terrenal, una especie de oasis en el desierto donde no hay problemas, donde no hay corrupción, donde no hay dificultades. Créame, queridos hermanos, que el mundo está enfermo. Por todas partes donde vayas, te encuentras gente con miedo, gente angustiada, gente que tienen una sensación muy difícil de explicar con palabras, pero que notan como que algo se está cociendo, ¿no? Yo le decía a los hermanos de Italia en estos últimos días que estuve allí, que a lo largo de la historia Satanás ha ensayado mucho. Le dije esto porque hicieron los chicos de la iglesia una obra de teatro preciosa basada en la historia de la reina Esther. Realmente casi podríamos decir que hicieron todo el libro de Esther. Y antes de compartir, les pregunté a los que habían intervenido en dicha obra cuánto tiempo habían estado ensayando para llevar a cabo esa obra, que llegó más o menos como unos 40 minutos. Y me dijeron más de 1 mes y medio. 1 mes y medio
ensayando el vestuario, el guión, por dónde entraban, por dónde salían, etcétera, para una obra de 40 minutos. Y eso me dio pie para decirles que Satanás también ha estado ensayando y mucho en los últimos siglos y milenios. Pero todavía la escena final aún no se ha producido. Pero estamos a punto, créanme hermanos, de ver cómo el diablo presenta en escena el último capítulo de la obra. Y nosotros probablemente estemos allí. Y quiero compartirles una experiencia que tuve hace unos días cuando me encontraba en lo que se llama vulgarmente el muro de los lamentos. Nunca había ido a Israel, saben que llevo 18 años viajando, pero nunca me había coincidido la fiesta de lo que llaman el Yom Kippur, el Día del Perdón, la fiesta más sagrada y solemne del calendario en Israel. Todo se paraliza, es impresionante. No hay coches, no hay aviones, no hay tren, no hay barcos, no hay absolutamente nada. Los hoteles cierran, las cafeterías, los negocios. Es como si llegara una especie de gigantesco confinamiento de la noche a la mañana y se paraliza el país y no hay nada, no hay nada. Pero días antes de celebrar esa fiesta, que ahora les diré para ellos lo que significa, están en ayuno. Incluso personas que no son creyentes, pero tienen ya interiorizado en su vida que los días previos al Yom Kippur hay que ayunar. Y por eso nos costó mucho conseguir un hotel donde nos dieran de comer. Porque en los hoteles no dan comida, ni desayunos, ni almuerzos, ni cena, porque están ayunando, preparándose para el día del Yom Kippur. Era el día en el que, como saben ustedes, el sumo sacerdote, aquel hombre que era el representante de toda la nación, entraba al lugar santísimo una vez al año a pedir clemencia, misericordia, piedad por el pueblo. Entraba amarrado a la cintura, como saben ustedes, en el caso de que cayera muerto, nadie podía entrar a buscarlo, tenían que sacarlo. Y el pueblo fuera estaba a la expectativa. ¿Nos aceptará el Señor un año más? ¿Nos bendecirá, cuidará de nosotros? ¿Nos comerán y nos destruirán los enemigos? Era un día de mucho temor y temblor. Y el sumo sacerdote previamente había presentado sus sacrificios correspondientes y luego entraba a la presencia del Señor con aquel efod, con las 12 piedras en el pecho, con el nombre de cada una de las tribus de Israel. Y allí estaba un rato hasta que lograba salir y entonces, alzando sus manos, bendecía al pueblo de Israel con la famosa bendición sacerdotal, ¿no?, que hasta el día de hoy pronuncian. Y un año más el pueblo estaba tranquilo porque Dios había sido misericordioso con ellos. Pero aparte de todo eso, se ha ido metiendo en esa fiesta, en esa celebración, una serie de tradiciones y de, digamos, costumbres, y han llegado a decir que ese es el día del juicio, el día en el que Dios juzga al mundo y establece en ese día para todos los seres humanos, incluido para el pueblo de Israel, lo que le va a pasar en el próximo año. Si vas a estar o no enfermo, cuánto vas a ganar, si vas a tener algún hijo. Absolutamente toda tu vida Dios la decide ese día, según tu comportamiento, según tus oraciones. En fin, yo les cuento lo que ellos creen y simplemente a modo de información. Y por eso es un día en el que están muchos de ellos asustados porque no saben lo que les espera de cara al próximo año. Y nos coincidió este año nosotros estar allí. Y ya digo, habían puesto unos grandes bloques de hormigón por todas las calles, de tal manera que nadie podía entrar ni salir de la ciudad. Y estaba absolutamente el país detenido, con un silencio en las calles tremendo. Y me fui un día al muro, donde había miles de judíos con sus mantos de oración, con sus filacterías, orando durante días, y me metí en medio de aquella multitud de hombres que estaban allí orando frente al muro. Y como todavía no había llegado oficialmente el día del Yom Kippur, pues me atreví a sacar el teléfono y comenzar a grabar un poco, ya que en el día del Yom Kippur está totalmente prohibido usarlo.
Pero yo me metí entre ellos y comencé a hacer algún comentario y hablaba, miren, este es el día, los días previos al Yom Kippur, aquí están orando los judíos, miren cómo hacen, miren cómo rezan, miren cómo tal, miren cómo cual. Y cuando ya me iba a ir, alguien me toca en la espalda y era un rabino de los que estaban allí en el muro, con todas sus ropas, en fin, como los típicos que ustedes pueden ver allí. Y me dice, ¿tú eres cristiano? Y le dije, ¿por qué me haces esa pregunta? Y me dice, es que te he oído y tengo un mensaje importante que darte. Bueno, dice, ¿podemos ir a un sitio aparte más tranquilo? Digo, vamos. Nos retiramos allí, nos pusimos en un rincón y me dice, ¿tú has leído en el libro del Apocalipsis cuando un dragón persigue a una mujer que la quiere matar y ésta tiene que huir al desierto, donde es protegida por 3 años y medio? Y le digo, sí, perfectamente, he leído ese capítulo. Es el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Y me dice, ¿y quién es esa mujer? Y le digo, esa mujer es el pueblo de Israel. Y me dice, muy bien. Y cuando dice la Escritura que viendo que no podía destruir a la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos y el testimonio de Jesucristo, ¿quiénes son? Y antes de que yo contestara, me dice, esos son ustedes, los cristianos. Y entonces fue cuando me atreví a preguntarle, o a decirle más bien, ¿cómo te atreves a mencionar la palabra Cristo, Apocalipsis, en este lugar, cuando sabes que cualquiera de estos, si te oye, te podría matar? Y me dijo, ¿y es que acaso no mataron al maestro hace 2000 años? Aquello comenzó a ponerse interesante y le digo, pero ¿cuál es el mensaje que me tienes que dar? Y aquí viene lo fuerte. Y me dice, tú eres un hombre que estás alcanzando multitudes. Yo cuando me dijo eso, ya me puse firme, tragué. Digo, ¿y? La iglesia no está preparada para lo que viene. Diles a todos los que conozcas y puedas alcanzar que se preparen. Que así como nos van a perseguir a nosotros, y lo sabemos, también les van a perseguir a ustedes y no se han dado cuenta. Y le dije, lo que tú me estás diciendo a mí, si se enteran estos que están aquí, son los típicos ultraortodoxos judíos, pues seguramente te expulsarían o te echarían de aquí. Y me dijo, ¿y tú te crees que muchos de los que estamos aquí orando en esta mañana no creemos y opinamos exactamente igual que lo que yo te estoy diciendo a ti? Digo, ¿hay más como tú aquí? Dice, más de lo que tú te imaginas. Pero no se atreven a abrir la boca. Porque ellos han optado por prepararse para la guerra. Y todos estos que ves aquí, todos están armados y están esperando la orden para subir allá arriba a la explanada de las mezquitas y hacer una carnicería. Pero hay otra parte de nosotros que no creemos que esa es nuestra forma de actuar, sino otra manera. Y seguimos hablando y me dice, ¿has leído ese pasaje bíblico que dice que los últimos tiempos antes de que venga el Mesías sería como los tiempos de Noé? Y le dije, sí, lo he leído muchas veces. Dice, ¿y qué hizo Noé? Porque si los días previos a la venida del Mesías van a ser como los días de Noé, ¿qué hizo Noé antes de que viniera el diluvio? Y le dije, bueno, se preparó, construyó un arca, preparó la palabra y me dice, ¿y qué más? ¿Y qué más? Digo, dímelo tú. Dice, ¿de qué comió Noé durante un año que estuvo en el arca? ¿Del maná? Digo, no, el maná no existía. ¿De qué comió entonces? Digo, bueno, habrá almacenado mucha comida para esos días. Bien. ¿Y de qué bebía? Porque donde lloviera fuera, no dentro del arca. Habrá tenido que almacenar muchos litros de agua, ¿sí o no? Digo, sí. Y los animales también tenían que comer y tenían que beber, ¿sí o no? Pues dile eso a tu gente, que se preparen.
Nosotros, me dice él, tenemos en el desierto de Judea, en diferentes zonas, lugares donde estamos almacenando comida y agua en cantidades tremendas. Porque sabemos que nos van a perseguir a nosotros y a ustedes también. Y los próximos que vamos a ser atacados después de Ucrania será el pueblo de Israel. Porque le estamos vendiendo o queremos venderle gas a Europa para que no dependan de Rusia. Y Rusia nos ha amenazado diciendo, si ustedes me traicionan vendiéndoles a Europa, a los alemanes, a los franceses, a los ingleses, a los italianos, etcétera, el gas que yo no les quiero dar, los próximos en la lista van a ser ustedes. Es decir, me hablaba con una claridad. Al final de todo, después de una larga conversación y de otras muchas cosas que me comentó, me dijo, vamos a orar juntos. Entonces puso su mano sobre mí, su brazo, oró por mí, me bendijo con la bendición sacerdotal, esa del Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿verdad? Y me dice al final, y ahora quiero que tú ores por mí. Ok, puse la mano sobre él, estuvimos orando, nos dimos un abrazo y le dije, ¿puedes esperarme aquí un minuto que voy fuera a buscar a mi mujer, a Elena, para que le cuentes todo esto a ella? Y me dice, tú sabes que yo no hablo con mujeres. Nosotros no hablamos con mujeres, solamente con hombres. Digo, pues entonces déjame que vaya a buscar a un amigo. Y me refería a Armando. Y cuando salí afuera a buscar a Armando, digo, Armando, tienes que venir a conocer a este. Me ha dicho cosas increíbles. Y cuando entramos, imagínense este pasillo, él estaba en la puerta esa de cristal que tenemos ahí. Yo salí hasta aquí, más o menos, donde estaba Armando. Cuando volví por el mismo pasillo de entrada, no hay otra salida, hay solamente una de entrada y solamente una de salida. Los que han estado allí lo saben. Cuando llegué, ya no estaba. No estaba. Lo busqué, fui por un lado, fui por otro, miraba y no lo encontré. Entonces, es la primera vez en mi vida que me pasa eso en aquel lugar y ahora os quiero comentar algo. Durante muchos años, ayer se lo decía a Marco cuando nos juntamos a tomar café y creo que también te lo dije a ti esta mañana, Anderson. Durante muchos años nosotros hemos predicado y todos hemos creído que no existen las casualidades, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos dicho, no, casualidades no existen? Todo está bajo el control de Dios, Dios sabe todas las cosas, no existen casualidades, sino todo está bien planificado por el Señor. Si eso es verdad, que no existen las casualidades, y nos mantenemos en que no existen las casualidades, no fue casualidad que en un muro donde podía haber en aquel día perfectamente 1,000, 2,000 personas, se me acercara esta persona a mí a decirme lo que les acabo de comentar en esta tarde. Si existen las casualidades, entonces tendremos que corregir y decir, hermanos, les hemos enseñado durante tantos años algo que nos hemos dado cuenta que no es así. Sí existen las casualidades. Pero ¿cuántos podemos afirmar y mantenernos en esta postura de que no existen casualidades? Bueno, pues entonces yo, cuando escuché esto, yo en mi corazón yo dije, en el momento en el que tenga la oportunidad de contarle a la iglesia lo que me pasó allí, lo haré. Porque yo vengo hace años diciendo, y algunos se reían, lo que pasa es que después ha habido 2 o 3 casos donde después me llamaban y me decían, oye, pues tenías razón. Yo vengo hace años, no sé exactamente qué año ni en qué vídeo está eso grabado, pero yo dije que yo he tenido varios sueños donde yo he visto toda la isla apagada en oscuridad. Y vengo diciendo hace años que probablemente se produzca en algún momento un apagón tan grande que ni los móviles van a funcionar. Ni las bombas que suben el agua a los pisos donde vivimos van a funcionar. Y que los cajeros automáticos no van a funcionar porque todo funciona con electricidad. Y que si tenemos una cocina eléctrica no va a funcionar porque no hay electricidad. Y las pilas, perdón, las linternas que se venden hoy en día. Y hoy fui a comprobarlo a varias tiendas y me he metido por internet. Si os dais cuenta, hace años cuando cualquiera de nosotros podíamos tener una linterna en nuestra casa, funcionaban la mayoría con pilas. Las de toda la vida.
Pero hoy en día te venden en Amazon, te venden, bueno, no quiero mencionar para no hacer publicidad, pero muchas de las baterías, de las linternas que te venden son de que se enchufan. Pero si se va la electricidad, ¿con qué vamos a enchufar? Yo tengo la sensación de que las redes sociales algún día se acabarán. Y el YouTube, y el Facebook, y el Instagram. Porque si es verdad que la maldad va a ir en aumento y el diablo sabe que le queda poco tiempo, si todo eso que hemos leído durante años es verdad, el mundo no va a ir a mejor, sino que el mundo va a ir a peor. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que me dijo esa persona allí en Israel, que la iglesia no está preparada para afrontar los últimos tiempos. ¿Por qué depender de milagros si no cuesta nada ser precavidos y tener en casa, por ejemplo, agua? Que no pasa nada, pues ahí está, gloria a Dios. Y si resulta que pasa algo, vamos a ser como aquellas 10 vírgenes que cuando se despertaron fue demasiado tarde, porque yo les dije en el último mensaje que compartí aquí, si no recuerdo mal, que en la parábola, en la historia de las 10 vírgenes, todas se quedaron dormidas. Lo que pasa es que un 50% de aquel grupo de mujeres que estaban esperando al novio se despertó, pero en principio todas se quedaron dormidas. Y cuando se despertaron, unas habían tomado reserva de aceite para sus lámparas y no se apagaron. Pero las otras que se despertaron se dieron cuenta de que no se habían preparado cuando era el tiempo de prepararse. Y entonces quisieron que las que tenían aceite les vendieran a ellas y ellas dijeron, si nosotros les damos a ustedes de nuestro aceite, no va a llegar ni para ustedes ni para nosotras. Así que ir a buscarlas, ir a buscar el aceite. Y dice que cuando fueron y volvieron ya era demasiado tarde. ¿No dice la Biblia que en la vida hay un tiempo para cada cosa? Las etapas, si tú te pones a pensar fríamente desde el minuto 1 que te convertiste, desde el minuto 1 que se abrió esta iglesia hasta hoy, ¿por cuántas etapas diferentes nos ha ido llevando el Señor? Por muchas, ¿verdad? Nuestra vida ha cambiado radicalmente de un tiempo a esta parte, en muchos sentidos. La vida de la iglesia ha cambiado completamente. No solamente porque hemos cumplido años y estamos más viejos que hace 20 años atrás, sino que espiritualmente hablando, el Señor nos ha ido como preparando para ir adaptándonos y saber vivir en victoria y firmes en el Señor en cada una de las etapas por las cuales Él, como iglesia, nos ha ido llevando. Entonces, hermanos, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a prepararnos, porque yo creo que es nuestra responsabilidad, y Salomón lo dijo, miren las hormigas, oh perezosos. Miren las hormigas, que trabajan y trabajan y trabajan en verano, porque saben que en invierno ya no pueden salir a buscar comida. Pero están trabajando y almacenando alimentos. ¿Será casualidad que el Señor nos dice en su palabra en el libro de Proverbios, mira la hormiga, oh perezoso, cómo prepara su alimento para el invierno? Pues por algo será. Entonces, estos toques de atención que el Señor nos da es para reflexionar, para meditar, no para vivir con miedo. No, en absoluto. El miedo no es de Dios. El miedo no es el mejor aliado de nuestra fe. El miedo paraliza, el miedo no viene de parte del Señor, pero la prudencia sí es de parte del Señor. La prudencia, el prepararnos, el velar, el orar, el estar preparados para que cuando venga lo que va a venir sí o sí, no nos sorprendan aquellas cosas como ladrón en la noche. Dice que si el padre de familia hubiera velado, no le hubiera sorprendido el ladrón. Entonces, aún no ha venido el ladrón, aún no ha venido, ¿verdad?, la escena final de la historia de la humanidad, pero tenemos tiempo para prepararnos, porque las cosas pueden cambiar así en cuestión de días, de semanas, de meses o en cuestión de un par de años. Nuestra vida puede volver otra vez a experimentar un cambio que ni siquiera hoy por hoy somos conscientes de los cambios tremendos que se pueden experimentar en nuestra vida.
Amén, hermanos. Bueno, ahí queda la palabra y ya cada uno que sea responsable con lo que ha oído. Bueno, decir. Tremenda experiencia, ¿no? Realmente es increíble, hermanos, cómo el Señor habla en este tiempo. Espero que podamos considerar esta experiencia, espero que podamos considerar y meditar más en su palabra. Realmente mi reflexión y mi punto de vista es que tenemos que prepararnos en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente en lo espiritual, que eso es importantísimo, porque de eso habla justamente la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Que estemos llenas de aceite, que estemos llenas de su Santo Espíritu, que realmente estemos llenas de gozo, de fe, de esperanza puesta en Cristo en este tiempo, más que nunca. Esa es la forma de prepararse hoy espiritualmente, meditando su palabra, orando, teniendo intimidad con el Señor. Realmente el Señor quiere que nos preparemos, pero no solamente en eso, en todos los ámbitos de la vida, tanto lo económico, también en lo terrenal, porque estamos acá en esta tierra todavía, aguardando y esperando que el Señor venga por su iglesia. Pero mientras tanto tenemos también que estar preparados. No me refiero a lo preparacionista, no me refiero a que tenemos que prepararnos como esos documentales que solemos ver, de donde almacenan armas, donde almacenan grandes cantidades de comida, donde realmente, porque evidentemente, salvando las diferencias, los judíos y gran parte de naciones están en situación de guerra, por así decirlo. Y obviamente ellos se tienen que preparar porque ellos son los que más conflictos tienen con otras demás naciones. Pero el sentir, creo yo, de lo que el Señor está hablando en la iglesia hoy en este tiempo a través de los pastores es que tenemos que tener conciencia de lo que viene, de lo que estamos en esta hora, en este momento, en esta época. Conciencia, tenemos que reflexionar al respecto, que no es poca cosa lo que nos está pasando. Valga la redundancia y hago de vuelta esta reflexión. El COVID fue algo tremendo, algo que realmente paralizó al mundo entero. Mucha confusión, la gente realmente no sabía para dónde ir, la gente tomó decisiones apresuradas, las iglesias se cerraron, todos tuvimos que estar por semanas adentro de casa. Mucha gente se desesperó y se volcó a ir por la comida que estaba en el súper y un montón de cosas que ustedes mismos saben y han experimentado. Entonces vemos cómo el mundo se convulsiona ante un hecho de esa magnitud que no lo espera. Ahora bien, yo me pregunto si lo esperamos, si está en nuestro espíritu, no con el hecho de tener temor o miedo de lo que va a venir, porque nosotros sabemos como cristianos lo que va a venir. Como decía el pastor y como dice su palabra, se van a ir de mal en peor, porque sabemos lo que le depara este mundo, este sistema anti-Dios. Pero también sabemos que el Señor habla a su iglesia y la advierte. ¿Para qué? Para que nos preparemos, para que tengamos conciencia de eso y no nos agarre desprevenidos, porque el Señor obviamente ama a su iglesia y quiere que esté preparada. Por eso, como decía el pastor, y estoy también de acuerdo con él, es que todavía hay tiempo, queridos hermanos, porque el Señor ama a su iglesia, tiene misericordia, tiene un favor y una gracia y un amor especial para con su amada, la iglesia de Cristo. Por eso te pido que puedas meditar, reflexionar al respecto. Yo creo que es tiempo y es una época tremenda y hermosa, por la cual, si estás atento a la voz del Señor, yo creo que va a ser el puntapié para que puedas llenarte cada vez más de la palabra, cada vez más de su espíritu. Por eso te doy las gracias por ver este video y espero que juntos podamos reflexionar cada día en las escrituras. Te mando un abrazo grande, te deseo lo mejor y oro por tu vida cada día. Muchas gracias y hasta el próximo video.